Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el rincón cinematográfico dentro de la Contracrónica, el espacio que cada 2 semanas reservamos para hablar de películas, pero no solo de películas, ya sabéis, aquí también tienen cabida las series, tienen cabida los documentales, tienen cabida los anuncios de televisión, tienen cabida las series de anime, en fin, cualquier cosa que tenga, que sean imágenes en movimiento, que esté a 24 fotogramas por segundo. Bueno, también me vale a 25 o a 30, si viene en ETSC, a 30 fotogramas por segundo. Bueno, cualquier cosa que esté en movimiento y que cuente una historia, evidentemente, pues tiene cabida aquí. Hasta canales de YouTube han pasado por el Contraplano. Pensad que llevamos un montón de años haciéndolo y ha dado tiempo, pues, un poco de todo, ¿no? Bien, si queréis participar, cosa a lo que yo siempre os animo, porque este programa, y la contraportada lo hacéis vosotros, y la contrarréplica. Yo me limito a ejercer de director de orquesta, de guardia de tráfico. Voy dando paso a las distintas notas de voz que me van llegando. Las pongo en espera cuando hay muchas y después ya les doy paso y me limito simplemente a ordenarlas. En el caso del contraplano y la contraportada, pues a escoger un título, para que tenga título ese programa, una película o una serie o un libro, el libro de la semana. Esto todo lo tenéis en mi página web, en diazvillanueva.com. Está la contrabiblioteca y la contrafilmoteca. Ahí están todas las mejores películas y los mejores libros. No necesariamente tienen que ser los mejores por vuestro gusto, pero sí al menos por el mío, de todo lo que me ha llegado, las voy poniendo ahí. Bien, pues si queréis participar, ya digo, os animo a hacerlo. No tenéis más que enviar una nota de voz de WhatsApp al siguiente número: 690-827909. Con el 34 delante, ya sabéis que es el Código Internacional de España. Bueno, me decía Alberto Garín el otro día que ya diese directamente el 34, ¿no? Que dijese el número es 34-690-827909. Porque Alberto, que está siempre cruzando el Atlántico en una y en otra dirección, sabe bien que es importante lo de llevar el Código Internacional. De lo contrario, podría ser que no te llegase el mensaje o que no te llegase la llamada, ¿no? Bien, pues ya lo sabéis. 690-827909. Y respecto a la duración de la nota de voz, en esto da igual ya el código internacional, lo ideal sería que durase unos 3-4 minutos aproximadamente, para que os dé tiempo a presentar la película o la serie o el documental en condiciones. Bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza al contraplano. Empezamos con José, que nos trae un peliculón argentino de hace ya unos cuantos años. Bueno, no tantos, es del año 2016, así que es relativamente reciente, pero vamos, que es una película extraordinaria. Que nos hable José de ella. Hola, Fernando. En primer lugar, darte la enhorabuena por tu programa y agradecerte este espacio que nos das a tus oyentes para poder comentar películas, libros, etcétera. En este caso yo quería hablaros de una película que me ha encantado. La he visto ya varias veces y como la he visto recientemente me he animado a compartir con vosotros una breve crónica. Se llama El Ciudadano Ilustre. Es una película reciente, una película argentina reciente del año 2016, protagonizada por Óscar Martínez y con un amplio elenco de actores secundarios que yo no conocía y que la verdad están todos estupendo. Esta película cuenta la historia de un escritor argentino que ha ganado el premio Nobel, vive ya fuera de su pueblo natal, que es Salas, y desde este pueblo deciden hacerle un homenaje. Él al principio es reacio a regresar a ese pueblo, luego vemos por qué, pero al final accede. Y ahí es donde verdaderamente empieza la película, porque va recuperando la relación con todas las personas que conocía en el pueblo de Salas y cada una de ellas, bueno, pues con su carácter peculiar y con el tipo de relación que mantenía con cada uno de ellos. Es una película que trata de una manera cómico-trágica sobre sentimientos y valores, o más bien falta de ellos,
habla sobre muchos temas que de alguna manera conciernen al ser humano, y aunque son sentimientos o falta de valores no muy positivos, como la amargura, la falta de integridad, el desapego, el cinismo, la envidia, la verdad es que la manera de abordarlo es muy original, y creo que de alguna manera están encarnados no solo en estos personajes de Salas, sino en nuestra sociedad en general, porque todos a veces somos un poquito como cada personaje de esta película. El giro es sorprendente y adquiere con ese giro la película una capa de mayor profundidad, si cabe, en cuanto a las relaciones y al sentido de la vida. Aunque parezca un poco filosófico, creo que es así. Como decía antes, las interpretaciones son buenísimas todas. Óscar Martínez, el protagonista, es un actor consagrado en Argentina, así que, bueno, pues él sobresale porque es quien más protagonismo tiene, pero están todos muy bien. Es una película que fue muy premiada por dirección, por actor protagonista, por guión. Destaca, lógicamente, el guión sobre casi todas las demás cosas, aparte de la interpretación. Los diálogos son buenísimos. La película se mueve continuamente entre la comedia y el drama. No adquiere en ningún momento un tono excesivamente grave, a pesar de ese trasfondo sobre la naturaleza de las personas que comentaba antes. Y como os decía, la he visto hace poco y me ha gustado muchísimo, pues os la quería recomendar. Espero que le deis una oportunidad, porque de verdad merece muchísimo la pena. Hasta luego, gracias. Vi esta película hace ya unos años, pues cuando la estrenaron en España. El Ciudadano Ilustre se llama. La vi en el cine cuando pasó por aquí, que debió ser unos meses después de que pasase por Argentina, y fue porque había leído una crítica en el periódico, una crítica en un periódico argentino que la ponía por las nubes. Entonces dije, bueno, esta película tiene que estar bien seguro, ¿no? Esperé a que la diesen la pusiesen en Madrid y me fui a verla. A mí el cine argentino, lo he dicho muchas veces, me parece uno de los mejores cines de todo el mundo hispano. Los argentinos tienen una habilidad tremenda con las imágenes. Bueno, no hay más que ver la publicidad argentina. Es de las mejores del mundo. Si queréis ver buenos anuncios, no tenéis más que ir a YouTube y buscar comerciales argentinos, o publicidad argentina. Os aparecerán muchísimos recopilatorios. Yo, que soy muy aficionado a ver anuncios, os parecerá sorprendente, porque diréis, bueno, los anuncios siempre los saltamos, ¿no? Sí, saltamos los que nos han puesto en el vídeo justo antes de empezar, o sea, antiguamente cuando veíamos la tele, ¿no? Que nos íbamos a la cocina por agua. Pero ver buenos anuncios, hay anuncios en 30 segundos que son verdaderas obras maestras. A mí me gusta la imagen, por lo tanto, de toda la vida me han gustado mucho los anuncios. Bueno, pues miraréis, si miráis ahí en lo de publicidad argentina, veréis que son unos auténticos fuera de serie. Bueno, la cuestión es que me fui al cine a ver esta película, El Ciudadano Ilustre, esperando que fuese una buena película, como había dicho la crítica. Bueno, y como suelen ser casi todas las argentinas que llegan a España. Pensad que aquí solo llega lo mejor. Pero me pareció no solo buena, me pareció una película excelente. Cuenta una historia muy sugerente, la de un escritor argentino que vive en España desde hacía mucho tiempo, 40 años, pero no es un argentino que venga de Buenos Aires o, no sé, de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, es decir, de alguna de las grandes ciudades argentinas, sino de un pueblo perdido en la Argentina profunda, al que no había vuelto desde que salió de allí. Y salió de allí siendo muy joven, con solo 20 años. Se fue de su pueblo encantado porque, bueno, pues consigue establecerse en Europa, consigue abrirse paso en el mundillo de la literatura, tener éxito, vender libros. Eso le permite, evidentemente, establecerse en Europa y, bueno, y termina en torno a los 60 años consiguiendo un premio Nobel. En Argentina, que es patria de grandes escritores, tiene la espina clavada por el Nobel que nunca dieron a Jorge Luis Borges. Es más, Argentina nunca ha tenido ningún escritor argentino ha tenido un Nobel de literatura. Esquivel lo tuvo de la Paz, recordadlo, allá por los años 80, ¿no? De literatura.
y fue una injusticia, ¿eh? Esta es una de las mayores injusticias que ha cometido la Academia Sueca en toda su historia. Borges está entre los mejores escritores del siglo XX y no ya en castellano, que por supuesto, sino en cualquier idioma. Pero bueno, evidentemente esto a los argentinos les llega más, ¿no? El tema de, caray, un premio Nobel argentino, ¿no? El hecho es que este autor ficticio, este Nobel ficticio, se llama Daniel Mantovani. Vive en España, en Barcelona concretamente, y le llega una carta de la editorial, creo, en el que, bueno, le invitan desde su pueblo en Argentina a realizar una visita al pueblo y recibir allí un homenaje muy sentido por parte de la municipalidad. Bueno, concretamente lo que le ofrecen es nombrarle ciudadano ilustre, lo que en España sería, o se conocería como hijo predilecto. Cuando alguien de un pueblo ha hecho cosas muy importantes, pues especialmente si el pueblo es pequeño, ¿no? Si eres de un municipio grande, como es, no sé, Madrid o Barcelona, pues es más difícil que te hagan hijo predilecto, porque ambas ciudades dan muchos hijos predilectos, dan personajes o mucha gente importante, pero no sucede lo mismo con un pueblo pequeño. De vez en cuando le sale un escritor o un músico o un director de cine fuera de lo común. Bien, pues en este caso es este hombre, es Mantovani, que ha llegado a ganar el Nobel. Bien, le quieren hacer ciudadano ilustre del pueblo y le escriben, ¿no? Para que le alcanzan, bueno, tienen que hacerlo en la editorial, para que nos hagamos una idea, vamos, está completamente desconectado de su pueblo natal. El escritor, el hombre el Mantovani, no es como esa gente de pueblo que visita su localidad natal cada año, ¿no? Aprovechando el verano, las fiestas de Navidad, ¿no? Iba para allá, iba a los amigos, o qué sé yo, cada 3 o 4 años. En el caso, evidentemente, de un argentino que vive en España, pues tampoco puede ir muy a menudo, pero que procura ir todo lo que puede, ¿no? Todo lo que le permite su trabajo. Él no es de esos en absoluto. Él no ha vuelto al pueblo desde que se largó de allí, 4 décadas antes, es decir, ha pasado de 60 años que tiene, pues ha pasado solo un tercio de su vida en el pueblo, que es el que le tocó estar allí porque no le quedaba más remedio, porque nació y se crió allí. El resto del tiempo lo ha pasado fuera, ¿no? No tiene además ninguna intención de volver, ni ningún amor por el pueblo en particular. Bueno, a la vista está porque ha pasado 40 años sin ir. Es decir, que si la película es de 2016 exactamente, pues pongamos por caso que la historia de Mantovani fuese real, que ojo, podría serlo, ¿eh? Tampoco tiene algo de realismo. Podría perfectamente darse el caso de que en Argentina sucediese algo como lo que cuenta esta película. Bueno, pues en el año 2016 pues no ha vuelto al pueblo desde 1976, es decir, poco después de que muriese Juan Domingo Perón. Imaginaos todas las cosas que han cambiado en 40 años, no en Argentina, sino en cualquier país. Bueno, cuando empecé a verla, supuse que partía de un principio parecido al de Martín H., que es, como bien sabéis, una de las cumbres del cine argentino del último medio siglo. Para los argentinos, y esto es algo que tengo visto, Argentina es un tema en sí mismo, un tema literario y un tema cinematográfico. Bueno, y es un tema de conversación fundamental y en ocasiones casi único. Algo similar sucede con España para los españoles, ¿eh? Y me da la impresión que esto se repite en otras partes del mundo hispano. Que en México pasa algo parecido, que en Perú pasa algo parecido, que en Colombia pasa algo parecido. Ese ensimismamiento, ¿no? Y el estar continuamente hablando de lo propio, en clave trágica, naturalmente. Pero ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué hemos llegado a esto, ¿no? Aunque en ocasiones no estén tan mal, pero bueno, o no estemos tan mal, pero el tema autorreferente de hablar del propio país y de su sino, ¿no? Así que me hice la idea, durante los primeros minutos estoy hablando, de que iba a ser una película de argentinos sobre Argentina, pero no. A la vuelta de unos 20-25 minutos me di cuenta que no iba de eso, o solo de eso, un poco de eso también va, ¿eh? La película es mucho más profunda y, por supuesto, es mucho más universal. El escritor es argentino, pero podría ser de cualquier otra nacionalidad. Podría ser incluso un escritor español que es de un pueblo perdido en Castilla, que se va a Barcelona siendo muy joven para triunfar en la industria editorial, que consigue triunfar y que no vuelve a ese pueblo en los siguientes 40 años. Que lo tuviese cerca, como es el caso de Cataluña y Castilla, que están al lado, no es España y Argentina, pero bueno, podría darse el caso.
Y en ese momento, pues, le llaman de su pueblo, un pueblo, ya digo, en cualquier lugar de la España profunda, ¿no? Pues decide volver. Y se encuentra, pues, con un pueblo que por un lado no conoce porque ha pasado mucho tiempo, pero que por otro lado conoce demasiado. Hasta incluso empieza a sentirse identificado en alguna de sus cosas, o por lo menos empieza a identificar buena parte de su obra con ese mismo pueblo que siendo muy joven rechazó. Esto, como veis, es aplicable, ¿eh? Esto es aplicable a cualquier país, hasta dentro del propio país. Hubiera valido también en cierta medida si Daniel Mantovani, en lugar de irse a Barcelona, se hubiera ido a Buenos Aires o a Nueva York. Hubiera valido porque la vuelta al pueblo, el protagonista, uno de los protagonistas de esta película, el protagonista fundamental es el escritor, lógicamente, pero uno de las protagonistas es el pueblo en sí mismo. Bien. Pues nada, le llaman y él se plantea, duda, si tiene que ir o no tiene que ir. Claro, eso está lejísimos y, aunque bueno, evidentemente pues con un avión que tardas en llegar a Buenos Aires, 11 horas, 12 horas, por ahí, bueno, hasta el vuelo un poco más, porque tampoco es que tenga que pasarse, qué sé yo, 3 meses en un paquebote, ¿no? Por el Atlántico. No. Que se puede plantar ahí en el espacio de un día. El decidir si no quieres, evidentemente, porque no tiene ninguna gana de ver a esa gente, ¿no? Pero bueno, decide darse la oportunidad, ¿no? Bien, como veis, el planteamiento, y ese es el planteamiento de partida, es un planteamiento que vale para cualquier país y que es un planteamiento interesante. El escritor acepta la invitación, a pesar de que no tiene ningún amor por su propio pueblo, ni siquiera, o a lo sumo un poquito de nostalgia. No lo sé por qué lo hace. Supongo que por curiosidad. Ya sabéis, todos tenemos curiosidad, hasta incluso por cosas por las que no deberíamos tenerla. Pero bueno, quizá para saber qué tal está el pueblo. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué ha sido de la gente que dejó allí hace 40 años? Bueno, pues llegan y le reciben por todo lo alto. Algo así como un hijo pródigo que abandonó el pueblo y que regresa cuando ya es una celebridad mundial reconocido en todas partes. Quizá para los argentinos la visión de ese pueblo, que no sé ni en qué parte de Argentina está, debe de estar por el norte, calculo yo, no lo sé, no es la parte sur, no es la Patagonia, por lo que recuerdo de la película, pero vamos, para ellos la visión del pueblo no fue tan chocante, para mí sí que lo fue. Yo no conozco la Argentina rural. Cuando pienso en Argentina, pues me sucede lo que a todos los extranjeros, ¿no? Me viene a la cabeza directamente de cabeza a Buenos Aires. O a lo sumo, ya si me pongo exquisito, pues empiezo a pensar más, voy más allá, pues alguna ciudad grande, ¿no? Quizá Rosario o Córdoba, no lo sé, que son grandes y modernas. Los pueblos de Argentina no son como los españoles. Esto es importante reseñarlo porque todavía te llama más la atención. No son esos típicos pueblecitos de la Castilla profunda con su iglesia de hace 700 u 800 años, sus casas de piedra, su plaza mayor, su pilón, a menudo su casa solariega con el escudo de la familia encima de la puerta, sus tradiciones que las reproducen, tradiciones muy antiguas que reproducen todos los años, pase lo que pase, ¿no? Algo parecido al pueblo de Garín, con sus fiestas y tal, que es el pueblo de Garín, ya lo conocéis porque os lo he enseñado en vídeo muchas veces, es el arquetipo del pueblo castellano. No, en absoluto, no es eso, no es equiparable. Eso que dicen a menudo que Buenos Aires y Madrid se parecen mucho, no me cabe duda, pero en los pueblos por lo menos ese pueblo no se parecen nada a los pueblos que hay en España. El pueblo de la película es, por decirlo así de alguna manera, y sin ánimo de ofender, es feo, al menos para lo que yo entiendo por un pueblito, ¿no? Está como muy extendido en casas de una sola planta, muy separadas entre ellas, sin un centro claro, algo similar a esos pueblos que podemos encontrarnos en el oeste de los Estados Unidos, una cosa así. Bien, lo primero que pensé naturalmente es, caray, si yo hubiese nacido en ese pueblo, también me hubiese largado de allí, me hubiese establecido en Barcelona, naturalmente. Bien, la cosa es que Mantovani llega al pueblo, todos, como os decía antes, le reciben con los brazos abiertos y claro, se reencuentra allí, pues no deja de ser de allí, ¿no? Se reencuentra con los viejos amigos, también con los viejos amores y hasta ahí la película es una comedia de costumbres, es divertida, muy simpática, muy bien hecha, graciosa. Pero si hubiese terminado ahí, no hubiese ido más allá. Ha sido una comedia de costumbres argentina, entretenida para pasar un buen rato y ya está. La cuestión es que el director se las apaña para elaborar una trama mucho más compleja, que lleva la comedia inicial, esa comedia de costumbres, a un drama en toda regla. La película, como bien ha dicho José, está llena de giros.
El final es sorprendente, no os lo voy a contar, ya sabéis que con el contraplano no se cuentan los finales. Bueno, es imposible no sentirse interpelado por una historia como la que cuenta El Ciudadano Ilustre, porque aborda un montón de temas, ¿no? Que te los va soltando poquito a poquito, ¿no? A lo largo de la película. Bien, está dirigida, decía los directores, porque está dirigida por dos. Los dos son Gastón Duprat y Mariano Con. Y es del año, como os decía, 2016. Y según veo aquí, no me acordaba de la duración, pero dura 2 horas, sí, por ahí más o menos. No es ni muy corta ni especialmente larga. En su momento, es decir, después de su estreno, fue muy popular esta película. No sé si fue un taquillazo, pero se le acercó. Fue muy popular, tanto en Argentina como también en el extranjero. En España me consta que fuimos muchos a verla. Yo el día que fui estaba el cine lleno. El problema ahora, creo que es verla a través de las plataformas. No creo, lo certifico porque lo estoy mirando. Estoy en Just Watch ahora mismo. Solo está disponible. Y es una lástima, porque la película merece la pena. Es una película que está muy bien. No está disponible, de hecho, para streaming normal en ninguna de las plataformas. Streaming de lo que ya sabéis, que te suscribes a Netflix o a Amazon a tal y te viene todo incluido. No. La tienen solo en Apple TV, pero para compra. Y luego también estoy viendo aquí en Rakuten la tienen para alquiler. Y no es precisamente barata. En Apple TV te soplan 8 euros por verla, vamos. Me preguntaréis si merece o no merece la pena gastárselos. En este caso es compra. En Rakuten es algo más barata que es alquiler. Sí, sin duda. Una película... A ver, pagar 2,99 € o 1,99 € por pasar 2 horas de buen rato. En fin, pensad la cantidad de dinero que se malgasta por ahí en tonterías, ¿no? A mí todo lo que sea pagar por música o por cine, o por literatura, naturalmente, me parece que por la cantidad de tiempo de puro placer que lleno, es un dinero muy bien dedicado, muy bien gastado. En fin, os la recomiendo, la verdad es que está muy bien, El Ciudadano Ilustre. Y también os invito a que veáis más cine argentino. Seguimos con Pablo, que nos trae una serie de Netflix. Y cuando digo una serie de Netflix, es que solo se puede ver en Netflix. No es que esté disponible en Netflix y en otros sitios. Esta es de estas que no sé si las produce Netflix. Bueno, algunas las produce Netflix. Esto lo hacen todas las plataformas ahora, ¿eh? Una es porque compran los derechos exclusivos de la película o de la serie en cuestión, y otras directamente porque los producen. Esta en cuestión no sé si la han producido ellos o es que se han quedado con la exclusividad de los derechos. De cualquier manera, de la serie en cuestión nos va a hablar Pablo. ¿Qué tal, Fernando? Quería hacer una breve recomendación de serie que he visto en Netflix que se llama Playlist y está basado en la historia de Spotify. Se toma algunas licencias, imagino, e incluso crea en algún momento algún personaje ficticio para meter un poquito más de chicha a la serie, sobre todo hacia la parte final. Pero está bastante entretenida y la verdad es que se deja ver bastante bien. Eso sí que es verdad que hacia el final ya empieza a plantear algún tema sobre rollo un poquito monopolio y rollo también un poco algo que me ha recordado algo al sindicato famoso de youtubers. Estos youtubers, pues gente que sube sus vídeos, claro, tienen pocas visitas y entonces pues no generan suficientes ingresos o ni siquiera generan ingresos porque tienen muy poca visibilidad. Pero claro, aquí más o menos también lo plantean en la serie. Y a mí, quitando eso que me suena un poquito me chirría, ¿sabes? Porque además habla un poco de, ¿no? Como un personaje que, como, ¿no? Yo tengo cientos de miles de visitas algunos días y no gano para vivir. Pero bueno, no sé hasta qué punto realmente se están inventando el caso, ¿sabes? Habría que ver a partir de cuántos ingresos, ¿no? Porque Spotify realmente funciona un poco como YouTube, pero con música. Pero bueno, a pesar de eso, la verdad es que la serie se deja ver muy bien y se la recomiendo a todo el mundo porque está bastante entretenida, no tiene muchos capítulos, creo que son 6 y yo creo que merece la pena para pasar un ratejo. Pues nada, muchas gracias y hasta otra. No he visto esta serie que se titula Playlist y creo que seguiré sin verla porque me di de baja en Netflix, como ya os he contado hace meses, pero vamos, que sí he oído hablar de la serie y me hubiera gustado verla. Y anduve poco ágil porque cuando se estrenó todavía tenía
todavía estaba dado de alta, todavía podía verla, pero no la vi. Luego ya me di de baja, tenía que ver el maratón que me di antes los últimos días, ¿no? Que vi todo lo que pude en aquellos días, antes de que de dejar de poder ver Netflix. Me di de baja, ya os lo expliqué, porque tampoco había gran cosa, y no sé si han mejorado algo. Si mejoran, me volveré a dar de alta, os lo aseguro. Bueno, la cosa es que se estrenó en Netflix el año pasado y cuenta la historia, como bien nos ha dicho Pablo, de la creación de Spotify, que es esta plataforma de streaming musical tan famosa. Bueno, yo creo que es la más famosa del mundo. Spotify, o no sé cómo lo llamarán en otras partes, aquí en España llamamos Spotify sin más ni más. Cuando dicen, no, lo tenemos en Spotify, pues o lo has visto en Spotify, o estoy con el Spotify puesto. El Spotify se ha convertido en nombre genérico ya para cualquier plataforma de streaming musical. También es verdad que fueron los primeros en llegar y por lo tanto se lo merecen, ¿no? Bien, la serie está, según parece, por lo menos inspirada en hechos reales, ¿no? Como aquella película de Facebook que hicieron en su momento, pero evidentemente, pues digo yo, no la he visto, ni tampoco conozco la historia de Daniel Ek al dedillo, más allá de lo que he leído por ahí, ¿no? Supongo que habrá tomado sus licencias respecto a los personajes, también a ciertos acontecimientos que sucedieron en torno a la fundación y el crecimiento de Spotify. Esto es inevitable, si no estaríamos hablando de un documental y no de una película o de una serie. Bien, la serie sigue la historia del fundador de Spotify, que es porque sigue vivo, vamos, y es un hombre joven, creo que tiene ahora mismo unos 40 años por ahí. Es que Daniel Ek fundó Spotify cuando tenía poco más de 20. Un auténtico genio, precocísimo, que se puso con esto, pues no sé si había terminado la carrera o la acababa de terminar. Bueno, pues este hombre, Daniel Ek, tuvo una idea, en 2006 fue esto, para revolucionar la industria de la música. Se asocia en aquel momento, claro, es muy jovencito, se asocia con otro tipo muy experimentado, que sabe mucho de empresas, de startups y demás, para lanzar esto. La plataforma permite, que lo sabemos ya porque claro, Spotify lleva muchos años lanzada, ¿no? Permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita con anuncios, o suscribirse, vamos, y por una cantidad mensual no muy alta poder escuchar todo lo que te dé la gana. Una especie de buffet libre de música de todo tipo, que eso sí, el buffet tienes que pagarlo el día 1 de cada mes. Y muy pronto se convierte en un éxito. La industria de la música al principio, y esto sí que lo recuerdo, pues estas son cosas que han sucedido en el curso de mi vida. La industria de la música estaba en origen muy renuente a aceptar a Spotify, bueno, no solo a Spotify en general, el streaming, ¿no? Y Spotify las pasó canutas al principio para negociar estas licencias que las tenían las discográficas. De hecho, al principio, y esto también lo recuerdo, nadie daba un céntimo por Spotify. Se pensaba que la idea de esta gente era una auténtica locura, era una extravagancia sin mucho sentido. Que las discográficas pues no estarían por la labor de entregar toda su música por una cantidad de dinero tan pequeña. En aquel entonces, vamos a retrotraernos hasta el año 2006, claro, es que empieza ya a quedar lejos, son 17 años, todavía coleaban los grandes casos de piratería, recordémoslos, los de Napster y demás, estaban cerquita en el tiempo. Había aparecido ya el iTunes de Apple, y lo que se llevaba entonces era o comprar el disco de plástico, aunque eso estaba ya de capa caída, era ya una decadencia absoluta la de las tiendas de discos, la que no había cerrado, pues estaba pensando en cerrar en 2006, estoy hablando, bueno, en 2006 en Madrid había cerrado Madrid Rock, creo que cerró en 2002 o 2003, es decir, en aquel entonces la crisis de la industria musical era bestial. Bueno, pero todavía se hablaba de la piratería, de qué había que hacer, bueno, pues los de Apple sacaron iTunes, creo que fue en 2001, 2002, y a partir de ahora ya no vais a comprar los CDs y los discos, a las cassettes ya no, que ya no se vendían, pero lo que haréis es descargaros las canciones. Había lanzado Apple además un reproductor, el iPod, que este sí lo lanzó a finales de 2001, aunque no empezó a popularizarse hasta por lo menos un par de años después, y por un solo euro, por 0,99, recuerdo, te podías descargar la canción que quisieses dentro de la tienda de Apple, te la pasabas luego al iPod. En aquel entonces nos parecía algo, diría que revolucionario, porque no te tenías que comprar el disco.
Eso para mucha gente que quería, pues yo quiero el disco de, no sé, de cualquier, de Travis, pero no me interesa el disco que tiene 12 canciones, me interesa solo una, que es la que me gusta, que es la que me han puesto en la radio y la que quiero escuchar cuando voy en el metro. ¿Por qué me tengo que comprar 11 canciones más? Bien, iTunes solucionaba ese problema. Bueno, pues te bajas la canción que te gusta, la de la radio, y te la escuchas 100.000 veces si quieres. No vas a tener ningún problema. Hubo algunos problemas con el tema de iTunes por la piratería. ¿Qué pasa si yo la tengo aquí y se la paso a otro? No puedes porque solo puede ir a tu iPod. Yo recuerdo todas aquellas historias que sucedieron entonces. De hecho, en aquella época, en 2006, lo común era la piratería, no vamos a engañarnos. Si uno quería bajarse, no lo sé, un disco de U2 o de los Beatles o de La Oreja de Van Gogh o algún grupo que estuviese de moda entonces, lo que iba era directo de cabeza a una plataforma P2P de estas, peer-to-peer, y se lo descargaba entero. Y quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por lo menos los de mi generación. Los más jóvenes no, porque ya no sabréis ni lo que es eso del P2P, pero ni sabréis lo que es la mula, ni nada de esto. El Kazaa y todas estas programillas que se utilizaban en aquel entonces. Pero los que tienen mi edad, incluso algo menos, lo recordarán a la perfección. Necesitaban una canción y se bajaban el disco entero. Algunos iban a iTunes y se descargaban su canción, pero convivían ambos modelos, y todavía había algo de venta residual de discos de plástico. Vamos, porque claro, las discográficas lo que te vendían era esencialmente plástico con música dentro, ¿no? Bueno, yo recuerdo allá por el año, no me acuerdo qué año fue, 2008 o 2009. Creo que más fue 2009 que 2008. Hice una entrevista al que en aquel entonces era director de Spotify en España. La empresa acababan de lanzarla aquí, y como trabajaba yo en un periódico económico en aquel entonces, pues nada, fui a hacerle una entrevista. Estaba siempre buscando temas interesantes que contar y fui a hacerle una entrevista. Me enteré porque me pareció una historia curiosa. Recuerdo que el tipo se me mostró era francés, recuerdo. El tipo se mostró muy optimista con las posibilidades que tenía aquella empresa y la idea y tal y cual. Y recuerdo que al llegar a la redacción lo comenté a mis compañeros cuál era esta nueva empresa que iba a dar a cambio de 9 euros o 7 euros al mes, pues vas a poder escuchar toda la música que quieras. Se quedaron todos sorprendidos, ¿eh? Pensaban que esta iba a ser la enésima startup con una idea muy fantasiosa, pero también muy realizable. Vamos, que no funcionaría, en una palabra. Yo también pensé que no funcionaría en aquel momento. Dije, bueno, se les ve muy entusiastas, pero no lo terminaba de ver. Claro, había vivido personalmente, la había visto, toda la transformación de la industria musical, había visto los juicios de Napster. Estábamos viendo en aquel entonces con las GAE en España, recordadlo, era un tema continuo lo de los derechos de autor de la música. Era un asuntillo que estaba en boca de casi todo el mundo. No terminaba yo de verlo. No porque la idea fuese mala, que me parecía una idea extraordinaria, sino por el hecho de que dudaba que las discográficas se dejasen, a pesar de que el tipo de Spotify me había dicho que no, que tenían ya unos acuerdos cerrados, y yo pensaba por mis adentros, bueno, a ver cuánto les dura. En aquel entonces, estamos hablando ya de 2009, finales de la década, las discográficas habían tenido que realizar una transformación muy agresiva a lo largo de la primera década del siglo. Y la idea de Spotify no era del todo mala. Y yo creo que poco a poco se dieron cuenta. Más aún cuando otras grandes tecnológicas, no startups precisamente, sino gigantes, pues el caso de Amazon, por ejemplo, el caso de Apple, se plantearon también ir por ese camino. Es decir, crear grandes gramolas digitales, que por una suscripción mensual, pues uno puede, y una conexión evidentemente a la red, pues uno puede escuchar lo que le apetezca en el momento en que le apetezca. Yo no soy usuario de Spotify. Nunca lo he sido. Tengo una cuenta, eso sí, que abrí pues hará un montón de años, pero no lo utilizo hace un montón de tiempo. Es que ni me acuerdo la última vez que yo... No la tengo ni en el móvil, para que os hagáis una idea. La tuve en un móvil de hace muchos años, pero nunca me interesó demasiado. Jamás, por supuesto, tuve una cuenta de pago de Spotify. A mí me gusta un tipo de música muy concreto y procuro comprármela. Al principio, además, ese tipo de música concreto, que es música clásica, esencialmente, Spotify tenía un catálogo que dejaba mucho que desear. Entonces tampoco me llamaba la atención. Dije, voy a pagar por esto para escuchar la sinfonía, la 40 de Mozart, que es la versión que menos me gusta, pero que es la que tienen. Así que no me convenció demasiado. Y luego no tengo la canción. ¿Qué pasa? Si un mes no pago, pues me quedo sin escuchar esta música. Y yo lo pasaría mal. Si no, me gusta tener la música. Yo estoy con la música puesta a todas horas en
casa. Entonces, no le vi, para mí, no le vi mucho encaje, ¿no? La música procuro siempre tenerla en propiedad. La compro y una vez hecho eso, el disco, pues lo que hago es sacar los temas que me gustan del disco y llevármelos al teléfono. En casa tengo un teléfono viejo, de hecho antes tenía un iPod que se terminó ya fundiendo, que era el de 160 gigas, no sé si lo recordáis, aquel Classic que sacaron hace muchos años, y tengo uno de 128 gigas, un iPhone antiguo en el que tengo metido un montón de música. Pero vamos, yo soy una excepción. Lo de Spotify, y es así, fue una gran idea, y además han sabido estos tipos no solo transformar la industria de la música, sino además, no les bastó una sola buena idea, sino que la han ido encadenando con otras ideas realmente buenas. Es decir, han ido acompañando todos los cambios que se han producido. En los últimos, desde que lanzaron esto, ya son 17 años, ¿eh? Ha habido, una vez hubo la gran revolución, se han operado muchos cambios en esa industria. La verdad es que no me importaría ver esta serie, como veis el asunto me interesa, pero es que no tengo Netflix y no voy a darme de alta en Netflix de nuevo solo para ver la serie. Me tendré que quedar con las ganas. Los que sí estáis suscritos, ya sabéis, la serie se llama Playlist y tiene 6 episodios. Bueno, sería de chiste que me suscribiese a Netflix para ver 6 capítulos que me los vería en 2 días. Así que, en rigor, con 6 capítulos, con 6 episodios, solo es una miniserie. Bien, ahí os la dejo, seguramente está muy bien. Y eso los que la han visto, además, aseguran que está muy bien. Bien, vamos ahora con Jesús, que nos trae una película de Woody Allen muy agradable de ver. He revisado tu página y creo que nunca has hablado de ella. Se trata de la comedia romántica La maldición del escorpión de Jade, dirigida y protagonizada por Woody Allen en 2001. Me he decidido por esta película por reivindicarla un poco, puesto que, aunque a mí me gustó desde el momento del estreno, cuando la vi, siempre fue bastante ignorada por la crítica e incluso el propio Woody Allen ha llegado a considerarla en alguna entrevista su peor película, empezando por no estar demasiado satisfecho de su propia interpretación. La historia transcurre en la Nueva York de los años 40, donde C.W. Briggs, interpretado por Woody Allen, trabaja como investigador privado para una compañía de seguros. Briggs es toda una institución en la compañía, o más bien una vieja gloria, puesto que está a punto de jubilarse, que vive de recordar una época dorada en la que resolvió casos importantes que ahorraron cuantiosas indemnizaciones, pero cuyos métodos detectivescos han quedado anticuados para un sector que está en plena transformación. Precisamente esos nuevos métodos, más basados en modernos análisis y estadísticas y menos en el olfato y la intuición de un detective, se están imponiendo en la compañía de la mano de Betty Ann, personaje interpretado por Helen Hunt, por lo que el choque entre estos dos personajes es permanente e indisimulado y propicia un montón de situaciones y diálogos con mucha tensión cómica. Lo que los empleados desconocen, aunque sí se filtra pronto al espectador, es que el dueño de la compañía, interpretado por Dan Aykroyd, está impulsando estos cambios no solo por el bien del negocio, sino porque mantiene un intenso romance con la propia Betty Ann, que siempre que puede aprovecha su posición para cargar contra el viejo Briggs delante de su jefe. La noche que los compañeros festejan la jubilación de Briggs, acuden a un espectáculo de mentalismo donde el inquietante mago Voltan saca al escenario precisamente a Briggs y a Betty Ann para someterles a las típicas situaciones cómicas de hipnosis que hacen las delicias de sus compañeros, sabedores de la profunda enemistad que hay entre ellos. Y aquí es donde la película se adentra en el enredo, ya que lo que aparentemente parecía un inocente espectáculo destinado a un rato de risas a costa de los hipnotizados, termina siendo una hipnosis real que a partir de ese momento deja las voluntades de Briggs y Betty Ann en manos del mago Voltan, que provocándoles estados de trance les hará autores de una serie de robos de joyas, robos que lógicamente después tendrán que investigar y resolver ellos mismos. A partir de este punto se suceden situaciones disparatadas en las que el detective va descubriendo pistas e indicios contra sí mismo y buscando las más absurdas explicaciones para autoexculparse, hasta que el cerco se va estrechando en torno a la culpabilidad de ambos y el guión nos va conduciendo hacia un bonito final. La película tiene muchos elementos propios del cine de esta época de Woody Allen. Un guión muy trabajado, propio de las comedias de enredo, lleno de diálogos inteligentes y muy ocurrentes y creando situaciones llenas de posibilidades cómicas. Aunque no hay muchas situaciones de carcajada, la película se ve prácticamente entera con una sonrisa y siempre es agradable comprobar cómo el director cuida la puesta en escena, desarrolla a fondo los personajes y refuerza la trama con esa música de viejo jazz que tanto le caracteriza.
Por terminar, destacaría la interpretación de Helen Hunt en el papel de la malhumorada y locuaz Betty Ann, una profesional que triunfa en un mundo de hombres, pero que al final es también víctima de sus sentimientos más femeninos y que por momentos se hace odiosa y por momentos encantadora. Espero que te resulte a ti y a los contraescuchas interesante la aportación y que quien no la haya visto se anime a pasar un buen rato con ella. Hasta pronto, Fernando, y mil gracias por todo tu trabajo. La maldición del escorpión de Jade es una comedia de enredo de hace ya más de 20 años, una comedia del año 2001, que está pues como todas las películas de Woody Allen, ¿no? Está escrita, dirigida y protagonizada por Woody Allen. El Woody Allen del año 2001 ya era un mito, ¿eh? Hoy lo es, por supuesto, y es un mito con mayúsculas, pero ya en 2001 era un mito. Por lo que muchos actores de primera línea se peleaban por trabajar con él, incluso bajándose el caché, ¿eh? Muchos lo hacían sin ningún problema. Yo quiero al menos aparecer en una película de un director que pasará a la historia del cine y que va a grabar mi nombre con letras de oro, ¿no? Bueno, esa es la razón por la cual en las películas de Woody Allen, especialmente en las de los últimos 30 años, se ven tantos actores famosos, ¿no? Que ves que el presupuesto de la película es muy pequeño y dices, bueno, ¿cómo ha podido pagar a fulanito, a menganito? Si él solo por eso cobra el doble en una película normal de lo que ha costado esta película entera. Pues porque se han bajado el caché. Esta es la razón por la que aquí hay en esta de la maldición del escorpión de Jade hay un reparto tan bueno. Hay estrellas rutilantes, bueno, como Helen Hunt o Charlize Theron o Dan Aykroyd. Bueno, que Charlize Theron todavía no era una superestrella en 2001, eso sí. Bien, la película nos lo ha explicado muy bien Jesús. Está ambientada en Nueva York en los años 40, ¿no? Y el protagonista es un investigador de seguros, un tipo muy neurótico, muy Woody Alleniano, que se lleva a matar con una de sus compañeras de la empresa, que es Helen Hunt, ¿no? Bueno, pues una noche están en un restaurante, en una cena de empresa, con actuación en directo de un hipnotizador. El hipnotizador saca al escenario a Allen y a Hunt y les hace la sesión de hipnosis y mediante dos palabras que son Madagascar y Constantinopla, ves una vez esta película y ya se te quedan, pues les ordena que roben las joyas de un millonario, de la mujer de un millonario, exactamente. Bueno, la cosa se queda ahí y estos dos pues se van a su casa y al día siguiente se levantan, no recuerdan nada de lo que ha pasado, pero se dan cuenta que tienen las joyas, que las han robado, vamos. Los dos, por supuesto, naturalmente, y más tratándose de pues trabajando en una empresa de seguros, ¿no? Deciden que van a devolverlas, pero se ven envueltos en una serie de enredos, muchos, y todos muy ingeniosos. Entonces pasa lo que tenía que pasar, claro, inevitable, que Hunt y Allen pues se enamoran, bueno, los personajes, se entiende. Durante todo este proceso pues pasan infinidad de cosas que son las realmente divertidas. A mí me pareció una película divertidísima, esa es la verdad, de las más divertidas de Woody Allen. La historia está muy bien hilada y la trama es laberíntica, como no podía ser menos en toda comedia de enredo que se precie. Sé que para Woody Allen La maldición del escorpión de Jade no es su película favorita. Lo sé, porque lo he leído. Lo he leído en alguna ocasión. Él dice que es... No es que no sea su película favorita, de las propias, quiero decir. Él ha dicho que es la peor de todas sus películas. Y ojo, son unas cuantas, ¿eh? No sé cuántas películas ha hecho Woody Allen, pero serán unas 50 aproximadamente. Pues desde la primera, que fue ¿Qué tal Pussycat?, que es de los 60, hasta la última, que es de hace un par de años, que es esta de Rifkin's Festival. A mí Woody Allen me gusta mucho, os lo he dicho más de una ocasión aquí en el contraplano, y conozco bien su obra, pero no sé si he visto todas sus películas. Fijaos cuántas son, ¿eh? Algunas incluso las he olvidado ya. Así que no sabría decir si es la peor. No lo creo, ¿eh? Desde luego es una de las más divertidas y también de las más despreocupadas. No todo el cine tiene que estar intelectualizado, ni siquiera el de Woody Allen. No es una obra maestra de la comedia, pero es una película que se disfruta mucho. Está muy bien hecha, también muy bien ambientada, en los años 40 en Nueva York. De hecho, creo que... Hablo de memoria, debería haberlo consultado. Creo que no sé si es la más cara de toda la filmografía de Woody Allen, pero sí es de las más caras de todas las películas que ha hecho. Este hombre, como es bien sabido, no se caracteriza por gastar demasiado dinero en sus películas, pues suelen ser películas con mucho diálogo. Las rueda ahí en Nueva York, a 3 manzanas de su casa. Las hace rápido, además, no tienen grandes producciones. Pues bien, en esta se gastó un poco más de la cuenta. Podría haberla rodado en blanco y negro para ambientarla todavía más, meterla todavía más en
en la década de los 40, pero escogió el color. Un color ligeramente desgastado que le da un toque vintage, que se dice ahora, un toque de época muy atractivo. Bueno, en resumidas cuentas, La maldición del escorpión de Jade es ese tipo de películas que te pones solo para pasar un buen rato, para reírte y para desconectar. Yo esta película la conozco bien y pues, la he visto varias veces y no tiene sorpresas para mí, evidentemente, pero la primera vez que la vi me encantó y me sorprendió además. Así que es una película muy recomendada. Y es fácil de ver porque lo acabo de echar un vistazo ahora aquí en Just Watch, que es un gran invento, y la tienen en Amazon Prime Video, en streaming, dentro del paquete genérico, ¿eh? No hay que suscribirse a ningún paquete temático, el que tenemos todos, vamos. Así que si no lo habéis visto y tenéis el Amazon Prime, estáis a tiempo. Os lo digo ya, ¿eh? A no ser que seáis unos raros, pasaréis un buen rato garantizado. Bien, vamos ahora con Inés, que nos trae un anime. Muy buenos días, Fernando, y a todos los oyentes del Contraplano. Desearía hacer mención, como amante de la cultura japonesa, al que probablemente sea el mejor anime de los últimos tiempos, disponible en Netflix en su totalidad. Se trata de Neon Genesis Evangelion, creado en 1995 y compuesto por 26 episodios. En él se narran las aventuras de Shinji Ikari, adolescente que tiene como misión pilotar una estructura antropomorfa, el Evangelion Unidad 01, para así derrotar a unos seres que suponen una amenaza inminente para la Tierra y la humanidad. Aunque el argumento aparentemente está enfocado a un público infantil, es justamente lo contrario. En realidad, posee otras muchas características que la convierten en una obra más profunda de lo que parece. Y es por ello que la recomiendo a cualquiera que disfrute encontrando un significado trascendental a las películas. Shinji es un adolescente depresivo, y la serie se encargará de desarrollar esta subtrama, hasta el punto de convertirse en la más relevante. Porque poco importan unos robots gigantes cuando tienes a un protagonista con complicaciones mentales que debe solucionar para lograr ser feliz. Ikari tiene un pasado, pues quedó huérfano de madre y fue abandonado por su padre, lo que explica cómo aparecen los primeros indicios de depresión. Tiene un presente, que comienza en el primer capítulo de Evangelion mostrándonos su personalidad. Y lo más importante de todo, tiene un desarrollo que abarca gran parte del anime. Para que el personaje evolucione, existe la misión de destruir criaturas, pero también hay una interacción con otros personajes, tan imperfectos como el protagonista. Entre ellos puedo destacar a su tutora legal, Misato, que evita cuanto puede establecer lazos afectivos con alguien. Su compañera Asuka, adolescente narcisista que teme que le hagan daño. Y su padre, que realmente nunca pudo superar la muerte de su esposa, y por eso huye de todo lo que le recuerda a ella. Esto conlleva un extenso estudio psicológico muy influenciado por la teoría de Freud del psicoanálisis, y dejará una enseñanza muy valiosa que se alejará por completo de los Evangelion. Esto tiene una explicación, y es que el creador del audiovisual, mientras escribía el guión, estaba afrontando una seria depresión, por lo que decidió burlarse de todos los clichés del anime y crear algo distinto, algo que pareciera repetir los patrones de siempre, pero realizando una fuerte crítica a la sociedad, así como a la poca importancia que da a la salud mental. Recomiendo visionar los 26 capítulos del anime, además de la película The End of Evangelion, de 1997, pues esta cierra a la perfección eso que Neon Genesis Evangelion no pudo cerrar por falta de presupuesto, y que quedó en la más absoluta ambigüedad. Muchas gracias a todos por la escucha. Pues nada, Inés, muchísimas gracias por habernos traído esta serie de anime que no conocía, como era de esperar, porque a mí el anime no me gusta, o me gusta poco, bueno, no me gusta directamente, no os voy a mentir. De todas maneras, me sorprende que nos digas que esto se concibió para niños. Estaba escuchando tu nota de voz y me ha llamado la atención. Y luego dicen, no, esto es, la idea puede pensar que es de niños, pero cuidado, ojito, que ahora viene todo esto, ¿no? Según nos has comentado, tiene una estructura complejísima y da para tanto, caray, hasta Sigmund Freud entra en toda la historia. Vamos, que si se pone un niño de 10 años a verla, seguramente se nos pierda. Pero bueno, si tú nos la recomiendas, Inés, seguro que es buenísima. Veo que la tienen en Netflix, pero no sé a cuál de ellas te refieres. Seguramente a toda la serie. En Netflix tienen varios capítulos, estoy viéndolo aquí,
A las 2 del 97, parece, ¿no? Aunque veo que tienen... Estoy mirando ahora aquí en Wikipedia, que tiene en la página de Wikipedia en inglés, porque evidentemente he tenido que ir a buscar de qué iba esto. Ojo, tiene una página de la Wikipedia que vamos, que hay batallas de la Segunda Guerra Mundial que no tienen tanto texto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Tenemos que la primera es en los 90. Tiene como dos épocas esto, del Neon Genesis Evangelion. La primera es en los 90, cuando estrenaron Death and Rebirth y The End of Evangelion. Vale, ambas del 97. Y luego ya 10 años más tarde, en 2007, arrancó la segunda época, que se llama, de forma genérica, Rebuild of Evangelion. Es decir, la reconstrucción de Evangelion, que tiene 4 capítulos. El primero es You Are Not Alone, de 2007, You Cannot Advance, de 2009, You Cannot Redo, de 2012, y Thrice Upon a Time, de 2021, es decir, de hace nada. En fin, pues ahí os la dejo. Por lo que veo la tenéis en Netflix, así que los animeros que no la conozcáis, cosa que dudo, sinceramente, porque es toda una saga, y además ya os he hablado de la página de Wikipedia que tienen. Bueno, si hay alguno por ahí, es posible también que alguno que sea muy de anime pues no haya llegado todavía a Neon Genesis Evangelion. Para el caso de que no hayáis oído hablar nunca de ella, pues ya sabéis que no os la podéis perder. Bien, queridos, pues hasta aquí llega el contraplano masculino, porque no era la contraportada, el contraplano de hoy, del sábado 23 de septiembre. Mañana será domingo 24 y tendremos contrarréplica. Así que aquí os espero. Hasta mañana.